¿Sabías que uno de los santos más influyentes en la historia del cristianismo nació en una tierra de volcanes y montañas, en medio de persecuciones y crisis de fe? Ese niño se llamaría Basilio, y la iglesia lo recordaría como Magno, el Grande. Basilio nació alrededor del año 330, en Cesarea de Capadocia, una región de la actual Turquía. Su familia no era una cualquiera, pertenecía a una estirpe profundamente cristiana, forjada en medio de la persecución de los emperadores romanos. Su abuela, Santa Macrina la Mayor, había sobrevivido a tiempos de martirio y transmitió a su descendencia un amor inquebrantable por Cristo. Su madre, Emilia, también santa, fue ejemplo de piedad y fuerza espiritual. Y lo más sorprendente es que varios de sus hermanos también llegaron a los altares a Santa Macrina la Joven. San Pedro de Sebaste y San Gregorio de Nizansí, una familia de santos. Desde niño, Basilio recibió una formación sólida. En su hogar, respiraba fe, oración y caridad. Pero también creció en un ambiente intelectual privilegiado. Su padre, un reputado profesor de retórica, le abrió las puertas al mundo del conocimiento. Así, el pequeño Basilio pronto destacó por su inteligencia y su amor por el estudio. De joven viajó a Constantinopla y luego a Atenas, el centro cultural más prestigioso del Imperio Romano. Allí estudió filosofía, retórica, astronomía, medicina y todas las artes liberales que podían cultivarse en aquel tiempo. Se ganó la admiración de sus maestros y compañeros por su brillantez. Fue en Atenas donde trabó una amistad que marcaría la historia de la iglesia. Conoció a San Gregorio Nacianceno, quien sería su amigo inseparable y compañero en la defensa de la fe. Ellos mismos contaban que su amistad era como dos almas en un solo cuerpo. Todo lo teníamos en común en un mismo deseo de virtud, un mismo amor por el saber, un mismo camino hacia Dios. Sin embargo, aunque Basilio sobresalía como orador y tenía en sus manos el éxito asegurado en la vida pública, en su interior sentía un vacío. Había probado la gloria del conocimiento humano, pero intuía que había algo más grande que todo eso. En el seguimiento radical de Cristo, de regreso a su tierra natal, se encontró con el ejemplo de su hermana Macrina, quien había elegido una vida de consagración, oración y renuncia al mundo. Ella le abrió los ojos a la vanidad de las ambiciones terrenas. Basilio mismo confesó que, a pesar de sus estudios y su fama, todavía no había encontrado la verdad plena, hasta que se dejó tocar por el Evangelio. Fue entonces cuando decidió dar un giro radical, abandonó la carrera mundana y se dedicó de lleno a buscar a Dios en la vida ascética. Recorrió Egipto, Palestina y Siria para conocer a los monjes que vivían en soledad, aprendiendo de sus ejemplos de oración, penitencia y comunidad. A su regreso fundó comunidades monásticas en Capadocia, donde escribió sus reglas, que marcarían para siempre el monacato oriental y que incluso influirían siglos más tarde en San Benito en Occidente. Pero lo más importante de esta primera etapa es que Basilio comprendió que la verdadera grandeza no estaba en la fama ni en el poder, sino en vivir para Dios y servir al prójimo. Así comienza la vida de quien sería recordado como San Basilio Magno, un joven brillante que lo dejó todo por Cristo y que muy pronto se convertiría en uno de los más grandes defensores de la fe. No te pierdas la parte 2, donde descubrirás cómo Basilio pasó de ser un monje humilde a un obispo valiente que enfrentó emperadores y herejías para salvar la fe de millones. El joven que lo había dejado todo por Cristo ya no era solo un estudioso brillante ni un monje silencioso. La iglesia atravesaba uno de sus momentos más delicados. Las discusiones sobre la identidad de Jesús y su relación con el Padre dividían comunidades enteras. Había confusión, tensiones, y muchos fieles no sabían en qué creer. En ese contexto, Basilio fue ordenado sacerdote y poco tiempo después, elegido obispo de Cesarea. No buscó el cargo, pero lo aceptó como una misión. Sabía que no era momento de esconderse en el desierto. Era hora de dar la cara por la verdad. Desde su sede episcopal comenzó a escribir cartas, tratados y homilías que iluminaron a miles. Su enseñanza era clara, profunda y firme. Explicaba con precisión el misterio de la Trinidad en un solo Dios en 3 personas. No hablaba con agresividad, sino con claridad. Su meta no era vencer discusiones, sino guiar almas hacia la verdad.
pero no todos estaban de acuerdo. Algunos líderes políticos y religiosos sostenían posturas distintas y presionaban para que Basilio cediera. Era un tiempo donde las decisiones doctrinales también tenían implicaciones sociales y políticas. Un alto funcionario imperial llegó a Cesarea con la intención de persuadirlo. Intentó convencerlo con promesas y luego con advertencias. Le habló de posibles sanciones, de aislamiento, incluso de perder privilegios. La respuesta de Basilio quedó para la historia. Con serenidad le dijo que nada podían quitarle realmente, porque no poseía riqueza, que el exilio no le preocupaba, porque toda la tierra es de Dios, y que la muerte no lo asustaba, porque lo acercaría al Señor. No fue una respuesta arrogante, fue la expresión de un corazón libre. Un hombre que ya había renunciado a todo por Cristo no podía ser manipulado por el miedo. Esa valentía cambió la historia. Su firmeza fortaleció a los creyentes confundidos y dio estabilidad a la iglesia en Oriente. Muchos que dudaban encontraron claridad en sus escritos. Otros recuperaron la esperanza al ver a un pastor que no negociaba la fe por comodidad. Pero Basilio no solo fue un defensor doctrinal, también fue un organizador extraordinario. En Cesarea fundó un complejo asistencial impresionante para su época en hospitales, albergues y centros de ayuda para personas necesitadas. A este conjunto se le conoció como la Basiliada. Allí se atendía a enfermos, viajeros y personas sin recursos. Para Basilio, la teología sin caridad estaba incompleta. Decía que el pan que guardas pertenece al hambriento y el abrigo que no usas pertenece al que tiene frío. Su liderazgo unía verdad y compasión. Mientras escribía tratados profundos sobre el Espíritu Santo, también organizaba ayuda concreta para los más vulnerables. Mientras defendía la fe frente a errores doctrinales, también visitaba enfermos y consolaba a las familias. Esa coherencia fue su mayor testimonio. Sus cartas viajaron por todo el imperio. Sus enseñanzas influyeron en obispos, sacerdotes y comunidades enteras. Junto con su amigo San Gregorio Nacianceno y su hermano San Gregorio de Nisa, formó parte de los llamados Padres Capadocios, pilares fundamentales en la formulación de la teología trinitaria. Basilio no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre decidido a vivir lo que predicaba, decidido a no traicionar la verdad, decidido a servir hasta el final. Su salud comenzó a debilitarse debido a los ayunos, el trabajo intenso y las responsabilidades pastorales. Sin embargo, jamás redujo su entrega. Sabía que su tiempo podía ser breve, pero quería gastarlo completamente en la misión que había recibido. Y así, el joven brillante de Atenas se convirtió en un obispo firme, libre y profundamente humano. Un pastor que enfrentó presiones sin perder la paz. Un líder que demostró que la verdadera autoridad nace de la coherencia y la fe. En la parte 3, veremos el legado espiritual de San Basilio Magno y su influencia en la liturgia, su enseñanza sobre el Espíritu Santo y cómo su pensamiento sigue vivo más de 1600 años después. No te la pierdas. Algunos hombres dejan recuerdos, otros dejan escritos, pero hay quienes dejan una huella que atraviesa los siglos. Y eso fue exactamente lo que hizo San Basilio. Magno, su vida no fue larga, pero fue intensa. Y en medio de responsabilidades, debates teológicos y obras de caridad, Basilio logró algo extraordinario: consolidar una enseñanza que daría estabilidad y claridad a la fe cristiana durante generaciones. Uno de sus aportes más importantes fue su tratado sobre el Espíritu Santo. En una época donde aún existían dudas y discusiones sobre la divinidad del Espíritu, Basilio explicó con profundidad y equilibrio que el Espíritu Santo es digno de la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo han. No lo hizo con tono polémico, sino con una argumentación bíblica clara y llena de reverencia. Su objetivo era fortalecer la unidad y ofrecer fundamentos sólidos a los creyentes. Gracias a su enseñanza, muchos encontraron certeza. Su pensamiento preparó el camino para decisiones doctrinales posteriores que definirían con mayor precisión la fe cristiana. Pero su legado no quedó solo en los libros. Hasta hoy, en la tradición oriental, se celebra la liturgia de San Basilio, especialmente en tiempos fuertes del calendario litúrgico. Esta liturgia destaca por sus oraciones profundas, su lenguaje solemne y su riqueza teológica. Cada vez que se celebra, su voz
sigue resonando a través de los siglos. En esas oraciones se percibe su amor por la grandeza de Dios, su conciencia de la misericordia divina y su profunda humildad. Basilio entendía que la teología no era solo estudio, era contemplación. No era solo debate, era adoración. Y mientras su influencia crecía en el ámbito doctrinal y litúrgico, también lo hacía en la vida comunitaria. Sus reglas monásticas marcaron el rumbo del monacato oriental. A diferencia de estilos más aislados, Basilio promovió una vida comunitaria equilibrada en oración, trabajo, servicio y estudio. Para él, la vida monástica no era huida del mundo, sino una forma de vivir el Evangelio con radicalidad y fraternidad. Esa visión influyó incluso en Occidente. Siglos más tarde, San Benito tomaría elementos de la tradición basiliana al organizar la vida monástica en Europa. Esto significa que la espiritualidad de Basilio no quedó limitada a una región, sino que se expandió y modeló comunidades enteras durante siglos. Sin embargo, su cuerpo comenzó a debilitarse. Las exigencias pastorales, los ayunos y el esfuerzo constante afectaron su salud. Aún así, no dejó de escribir ni de enseñar. Finalmente, el 1 de enero del año 379, Basilio partió al encuentro del Señor. Tenía apenas alrededor de 49 años, pero su muerte no fue el final. Fue el inicio de su influencia universal. La Iglesia lo reconoció como doctor de la Iglesia, título reservado para aquellos cuya enseñanza ilumina a todo el pueblo cristiano. En Oriente es venerado como uno de los 3 grandes jerarcas, junto con San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Su vida nos deja un mensaje claro: la verdadera grandeza no está en el poder ni en el reconocimiento humano, está en la fidelidad, en la coherencia, en unir verdad y caridad. Basilio fue brillante, pero eligió la humildad. Fue influyente, pero eligió el servicio. Fue firme, pero nunca dejó de ser compasivo. Y más de 1600 años después, su voz sigue enseñando, su liturgia sigue elevando corazones y su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan vivir su fe con profundidad. En la parte 4, descubriremos el lado más humano de San Basilio en sus luchas internas, sus cartas personales y las enseñanzas prácticas que dejó para la vida cotidiana de los creyentes. Porque detrás del doctor de la Iglesia había un hombre que también aprendió a confiar, a perseverar y a amar con radicalidad. No te la pierdas. Detrás del teólogo brillante, del obispo firme y del organizador incansable, había un hombre profundamente humano. San Basilio Magno no fue una figura fría de biblioteca. Fue un pastor que sintió el peso de las responsabilidades, la tensión de los conflictos y el cansancio del trabajo constante. Sus cartas nos permiten ver ese lado más íntimo. En ellas no solo encontramos argumentos teológicos, sino consejos prácticos, palabras de consuelo y reflexiones nacidas de la experiencia. Basilio escribió a amigos, a obispos, a monjes y a personas sencillas. Les hablaba de paciencia, de humildad, de dominio propio. Les recordaba que la fe no se vive solo en grandes decisiones, sino en la constancia diaria. Para él, la vida cristiana era un camino de equilibrio. Advertía contra los extremos. Enseñaba que la disciplina debía estar acompañada de misericordia, que el conocimiento debía ir unido al amor, y que la autoridad debía ejercerse con espíritu de servicio. Uno de los temas que más repetía era el uso responsable de los bienes materiales. Basilio observaba que en su tiempo existían grandes diferencias sociales, y sin usar palabras duras, invitaba a una reflexión profunda. El pan que guardas pertenece al que lo necesita. No era una frase ideológica, era una llamada a la coherencia. Para él, la caridad no era opcional, era parte esencial de la fe. También hablaba mucho del perdón. Sabía que en las comunidades surgían tensiones. Sabía que los errores humanos podían dividir. Por eso, insistía en la reconciliación, en el diálogo, en la paciencia. Su propia vida estuvo marcada por incomprensiones. Hubo momentos en que incluso personas cercanas no entendieron sus decisiones. Sin embargo, Basilio no respondió con resentimiento. Respondió con firmeza y serenidad. Como obispo, enfrentó presiones externas y desafíos internos. Hubo escasez de recursos, dificultades administrativas y momentos de incertidumbre, pero nunca permitió que esas circunstancias definieran su misión. En lugar de paralizarse,
organizó mejor la ayuda social. En lugar de desanimarse, escribió con mayor claridad. En lugar de encerrarse, fortaleció la formación del clero y de los fieles. Su liderazgo no estaba basado en el carisma superficial, sino en la coherencia diaria. Basilio enseñaba que la oración debía ser constante, pero también sencilla. Invitaba a orar al comenzar el día, al trabajar y al descansar. No proponía prácticas inalcanzables, sino fidelidad en lo pequeño. Para los monjes, insistía en la vida comunitaria. Decía que nadie se santifica solo. La comunidad es escuela de paciencia, servicio y humildad. Y esa enseñanza sigue siendo actual. San Basilio comprendió algo esencial. La fe se prueba en la convivencia, se prueba en el trabajo diario, se prueba en cómo tratamos a quienes nos rodean. No buscó fama, no buscó reconocimiento, buscó fidelidad. Incluso cuando su salud ya estaba debilitada, continuó respondiendo cartas, orientando comunidades y animando a quienes se sentían desanimados. Sabía que el tiempo era limitado, pero también sabía que cada día podía ser una oportunidad para hacer el bien. Esa es quizá una de sus enseñanzas más poderosas: a no esperar el momento perfecto para actuar, hacer lo correcto hoy, servir hoy, amar hoy. San Basilio Magno no fue grande solo por sus escritos, sino por su capacidad de vivir lo que enseñaba. Un pastor cercano, un líder firme, un hombre que transformó dificultades en oportunidades para servir mejor. En la parte 5, descubriremos cómo su influencia continuó creciendo después de su partida y por qué su figura es considerada una de las más importantes en la historia del cristianismo. Porque la verdadera grandeza no termina con la vida terrena, se multiplica en el legado. No te la pierdas. El 1 de enero del año 379, el cuerpo de San Basilio Magno descansó después de años de entrega intensa. Tenía apenas alrededor de 49 años. Humanamente hablando, su vida fue breve, pero espiritualmente apenas comenzaba a expandirse, porque hay hombres cuya influencia termina con su presencia y otros cuya huella se multiplica después de partir. Basilio pertenecía a este segundo grupo. Apenas se difundió la noticia de su fallecimiento, el pueblo de Cesarea, ricos y pobres, autoridades y personas sencillas, acudieron a despedirlo. No solo lloraban a un obispo, despedían a un padre espiritual, a un defensor firme, a un organizador incansable de obras de caridad. Su fama no se construyó con discursos grandilocuentes, sino con coherencia. Y esa coherencia comenzó a resonar más allá de Capadocia. Sus escritos circularon por todo el Oriente cristiano. Obispos y teólogos encontraron en sus textos una base sólida para explicar el misterio de la Trinidad con claridad y equilibrio. Especialmente su enseñanza sobre el Espíritu Santo se convirtió en un punto de referencia fundamental. Aportó argumentos bíblicos y teológicos que ayudaron a consolidar la comprensión doctrinal en generaciones posteriores. Sin exageración, su pensamiento ayudó a estabilizar la fe en un momento clave de la historia. Pero su legado no quedó solo en la reflexión académica. Sus reglas monásticas se extendieron ampliamente. Comunidades religiosas adoptaron su modelo de vida equilibrada: oración profunda, trabajo disciplinado, servicio concreto y estudio constante. Basilio comprendió que la vida espiritual no podía aislarse de la responsabilidad social, y esa visión marcó para siempre el monacato oriental. Siglos más tarde, incluso en Occidente, su influencia sería reconocida indirectamente en estructuras comunitarias inspiradas en su enfoque. En la tradición cristiana oriental, Basilio es venerado como uno de los 3 grandes jerarcas, junto con San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Este reconocimiento no fue una formalidad, fue el resultado de siglos de gratitud por su claridad doctrinal y su ejemplo pastoral. En la Iglesia Católica, fue proclamado doctor de la Iglesia, un título reservado a aquellos cuya enseñanza ilumina a toda la comunidad creyente a lo largo del tiempo. ¿Qué significa eso? Que su pensamiento no pertenece solo al siglo IV, sigue siendo actual, sigue siendo estudiado, sigue siendo fuente de inspiración. Y cada vez que se celebra la liturgia que lleva su nombre en las iglesias orientales, su legado se hace presente. Sus palabras, escritas hace más de 1600 años, siguen elevando corazones hacia Dios. Es como si su voz cruzara los siglos para recordar algo esencial: la fe
debe vivirse con profundidad y coherencia. Pero quizás el mayor legado de Basilio no fue un libro, ni una institución, ni un título honorífico. Fue su ejemplo de libertad interior. No se dejó dominar por presiones externas, no buscó comodidad, no negoció convicciones por conveniencia y al mismo tiempo nunca perdió la ternura hacia los más necesitados. Esa combinación, firmeza y caridad, es la razón por la que lo llamamos magno, no por poder, no por riqueza, sino por grandeza espiritual. San Basilio Magno nos enseña que una vida entregada por completo puede transformar generaciones, que la claridad de pensamiento puede iluminar épocas enteras, que la caridad organizada puede cambiar estructuras sociales y que la verdadera grandeza no está en cuánto tiempo vivimos, sino en cómo vivimos. En la parte 6 cerraremos esta historia con una reflexión final, una oración inspirada en su legado y un llamado concreto para aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, porque conocer su historia es inspirador, pero vivir su ejemplo puede transformar nuestra propia historia. No te la pierdas. Después de recorrer su infancia, su formación brillante, su decisión radical por Cristo, su firmeza como obispo y su legado teológico y social, llegamos al final de esta historia. Pero en realidad, no es el final. Porque la vida de San Basilio Magno no es solo un relato del siglo IV. Es un mensaje para nuestro tiempo. Vivimos en una época de ruido constante, opiniones cruzadas y búsquedas profundas de sentido. Y en medio de todo eso, la figura de Basilio se levanta como un faro en claridad en la verdad, firmeza sin dureza, caridad organizada, oración constante. Él nos enseñó que la fe no es solo emoción, sino convicción, que la espiritualidad no es evasión, sino compromiso, que el conocimiento sin amor se queda incompleto. Basilio no eligió el camino cómodo, eligió el camino coherente. No buscó reconocimiento, buscó fidelidad. No acumuló bienes, organizó ayuda para otros. No se dejó dominar por presiones externas, se mantuvo firme con serenidad. Y ahí está el verdadero desafío para nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra fe hoy? ¿Es algo superficial o una decisión profunda? ¿Nos dejamos llevar por el ambiente o actuamos con convicción y equilibrio? San Basilio nos recuerda que la grandeza no depende de títulos humanos, sino de la fidelidad diaria. Tal vez no todos estamos llamados a escribir tratados teológicos. Tal vez no todos dirigiremos grandes comunidades, pero todos podemos vivir con coherencia. Todos podemos practicar la caridad. Todos podemos fortalecer nuestra oración. Ese es el legado vivo de Basilio. Oración a San Basilio Magno. San Basilio Magno, pastor firme y corazón G. En eso. Tú que supiste unir sabiduría y caridad, enséñanos a vivir con coherencia, ayúdanos a buscar la verdad con humildad, a defender nuestras convicciones con serenidad y a servir a los demás con amor sincero. Intercede para que nuestra fe no sea solo palabra, sino acción concreta cada día. Que aprendamos a orar con profundidad, a compartir con generosidad y a vivir con valentía interior. San Basilio Magno, guíanos hacia una vida auténtica y fiel a Amén. Llamado a la acción. Si esta serie sobre San Basilio Magno te ayudó a comprender mejor su grandeza espiritual, te invito a hacer 3 cosas muy sencillas. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y claridad. Déjame en los comentarios qué enseñanza de Basilio impactó más tu vida. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias de santos que transformaron el mundo con su fe. Tu apoyo permite que más personas conozcan estos testimonios que siguen iluminando corazones hoy, porque la historia no cambia cuando solo la escuchamos. Cambia cuando decidimos vivirla.